Hay que relanzar este gobierno, ¿no? Este gobierno popular que llegó con una agenda de cambios. Veremos ahí qué fuerzas se suman a esto, cuáles se siguen poniendo de perfil, pero creo que es urgente esto, ¿no? Está con nosotros en los estudios Anaí Durán. Ella, como ustedes saben, ha sido parte del gobierno hasta hace poco y ella salió de su partido una controversia precisamente por ser parte del gobierno. Ella ha publicado que este Congreso y su mesa directiva no deja al país ningún otro legado que pervertir la institucionalidad según sus intereses, y ha agregado que van a decir que no es la oposición de buena izquierdista, pero ese debate es estéril. Lo que urge es reconectar con el mundo popular que eligió Castillo, que pidió cambios y no vacancia. Eso, y articular un bloque nacional popular contra el golpismo de derecha que avanza. Anaí, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, buenos días a todos los oyentes. Estamos en una situación políticamente muy complicada. Muy complicada. Y la interrogante que uno se hace es cómo salimos de esto, ¿no? Sí, una situación complicada que no viene de ahora, ¿no? Recordemos en qué situación llega Castillo al gobierno, ¿no? O sea, estamos casi 5 años ya de crisis política permanente, que empezó con la vacancia de PPK, la renuncia, ¿no? Lo que siguió con Vizcarra, con Sagasti, en fin, el cierre de un parlamento ya, ¿no? Hemos tenido una situación de crisis permanente a la que se le suma la pandemia. Hay la descomposición de todo este régimen que se impuso el 93, lo estamos viendo, el sistema de transportes que impuso, el sistema de salud pública. Yo creo que es un momento de crisis muy profunda, ante el cual se requería un consenso amplio que no hemos tenido. Hemos tenido, al contrario de otros países como Chile o Colombia, una oposición negacionista y golpista, ¿no? Lo que yo veo ahí es eso muy claro. La derecha desde el comienzo dijo, no, este señor no puede ser presidente. Había un fraude, ¿no? Y hasta hace una semana o dos tuvimos a la comisión del Congreso en esa línea. Y sigue ahora esta idea de que se vayan todos, como si eso nos fuera a resolver el tema. Si gana otro que no nos gusta, nuevamente que se vaya. Entonces yo creo que ya a este punto, este impasse que estamos teniendo, donde se ha roto el equilibrio de poderes, donde el Estado ya no está cumpliendo esa función básica que es generar consenso, tenemos que volver a hacer un nuevo pacto social, ¿no? Entonces esa idea de ir al fondo de las cosas democráticamente, creo que debe estar en agenda, y creo que efectivamente el Congreso, como tú decías, como yo lo mencionaba en ese tuit, tiene que trabajar en esa línea, ¿no? ¿Qué legado nos deja esta mesa directiva que debería culminar en unas semanas? Vacancia, destitución, esa ha sido su agenda, ¿no? Censuras, interpelaciones, y lamentablemente la situación del país no mejora, ¿no? Claro, pero el problema es que es cierto, y lo hemos señalado acá, que hubo un momento crítico al comienzo del gobierno del presidente Castillo, porque el presidente Castillo es un hombre, bueno, de izquierda muy en general, pero es un hombre que se ha militado políticamente, ha sido en Perú Posible. Ese era su partido, fundó Perú Posible y nunca renunció a él. El partido se disolvió y él disolvió su militancia con el partido. Y él quería ser candidato a la presidencia con un respaldo social que había ganado gracias a la huelga magisterial, pero no tenía partido, y el señor Cerrón, al igual que lo hizo en Lima con Ricardo Belmont, quería tener representación parlamentaria en el Congreso. Él no podía ser candidato y pone al profesor Castillo de candidato para, pensaba él, me imagino, obtener algún cupo congresal. Nunca se imaginó ni en sus mejores sueños que iba a lograr lo que logró, ¿no es cierto? Que su partido llegara a través del presidente Castillo al gobierno. Ahora, el presidente Castillo al comienzo lanza un mensaje y dice, Cerrón no será ni portero de mi gobierno, que era una especie de mensaje de apertura, y es verdad que lo que se encuentra es el mensaje de la vacancia, y termina en brazos de Cerrón, pero ha sido por propia decisión del presidente también, ¿no?, que hemos vivido lo que hemos vivido. Yo creo que efectivamente, en primer lugar, el presidente también tiene una responsabilidad en no haber logrado consolidar, yo creo, ese bloque político que necesitaba para poder llevar a cabo el programa de cambios, porque que fue elegido, ¿no? Porque efectivamente creo que la discusión, elegimos un presidente izquierdista, medio izquierdista, buen izquierdista, es estéril. O sea, a eso no le importa ahorita a la gente. Lo que la gente necesitaba, lo que la población está esperando todavía, creo que son esos cambios más profundos que se prometieron. Y para eso necesitabas un bloque efectivamente de fuerzas progresistas, de izquierda, que no supo liderar Perú Libre, y creo que eso es lo que ahora se pone de costado y dice paso a ser oposición
crítica, no sé cómo le ha dicho, y bueno, o sea, finalmente ¿con quién gobierna el presidente? ¿No? Creo que esa es una actitud irresponsable de las izquierdas constituidas actualmente, y por eso yo hablaba más bien de ir en estos momentos de crisis tan profunda un poco a la raíz, al proyecto de nación que queremos, cómo regeneramos una sociedad tan golpeada, tan fragmentada, tan caotizada, yendo justamente a esta idea de nación que necesitamos. Ya, ¿no? pero ¿qué quiere decir con eso? ¿Que necesitamos una asamblea constituyente como en Chile? Yo creo que esa es una vía que estaba puesta en el tapete. De hecho, el presidente gana con la agenda, con la propuesta, con la promesa de asamblea constituyente, ¿no? Presentó una iniciativa legislativa que la archivaron sin mayor consulta, luego salen las encuestas y hay un 30% de la población que está de acuerdo. Lo mínimo que se debía hacer ahí era un referéndum, ¿no? Y yo digo esto como una forma de salir del impasse, porque estamos en un impasse, ¿no? Estamos en un impasse donde el legislativo está avanzando para tener cada vez más poder. Estamos casi en un régimen parlamentarista, creo yo, y el Ejecutivo está bastante atado de manos, ¿no? Ha ido perdiendo facultades, ha ido perdiendo competencias, vemos que sigue la crisis en el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo hacemos para regenerar un poco esta situación, ¿no? Claro, pero el problema es que ya, yo puedo convenir contigo en que el comportamiento del Congreso ha sido absolutamente contraproducente incluso a sus intereses, porque ellos decían que la gran amenaza de Castillo era el comunismo. Bueno, el comunista era Cerrón y el pro Maduro, digamos, era Cerrón, no Castillo. Y lo que hicieron es entregar a Castillo a los brazos de Cerrón, porque al poner en el centro del debate el tema de la vacancia, el único que lo podía salvar de la vacancia era Cerrón. Entonces Cerrón se convertía en el hombre más poderoso del país ante el presidente porque era el que lo salvaba. Ahora, el presidente cometió una cantidad impresionante de errores con respecto a los nombramientos, con respecto a la designación de personas en puestos clave. Es decir, se ha repetido la historia que el aparato del Estado es una especie de agencia de empleos, donde empieza a meter gente por todos los ministerios, sin otra virtud que la de tener carné o haber participado en la campaña. O sea, ¿a quién se le puede atribuir esa responsabilidad si no es al propio gobierno? Hay dos cosas ahí, ¿no? Lo primero, creo que no se trata tanto de que era Castillo, Cerrón, el tema del nombre aquí no importaba, ¿no? Lo que sí creo que ha estado claro desde el comienzo, desde este sector de derecha golpista, es que ellos no quieren ceder el poder, ¿no? No quieren en el Estado a alguien que no es del grupo que ellos tienen. Entonces, a mí me parece eso clarísimo, ¿no? Alguien que garantice sus intereses. Y con Castillo no han tenido esa conexión, ¿no? Eso me parece claro, porque no es que no les gusta Castillo porque es así o porque es asado, es un tema de ahí de quién es el que garantiza los intereses de estos grupos que se han visto desplazados, ¿no? Y Y por eso su agenda no es un consenso democrático, su agenda es que se vaya. No hay otro punto de agenda. Pero ¿por qué o sea, la semana pasada yo entrevisté a la gente del grupo La Protesta, que lo que está planteando... La propuesta, perdón. Que bueno, por ahí van. Que está planteando adelanto de elecciones. Elecciones generales y la misma iniciativa está siendo respaldada por algunos sectores. Es decir, en determinado momento el propio Aníbal Torres Vázquez habló de adelanto de elecciones, de elecciones generales, porque si estás en una situación donde al presidente como que le quedó grande el puesto y el Congreso de la República es la institución más desacreditada del país y estamos agobiados por montones de problemas que requieren respuestas urgentes y de fondo, y en vez de un contexto que todo es descrito que es verdad, no tenemos horizonte como país, no sabemos dónde vamos. Entonces, ¿por qué no es lo mejor en ese contexto que se vayan todos? Lo cual significaría, dicho sea de paso, no solo renovación de la clase política, sino de las reglas de juego con las que están funcionando los partidos. No, pero ¿por qué se van a renovar? O sea, si se van todos con estas mismas reglas políticas, van a entrar otros más o menos iguales que tampoco nos van a gustar y seguro va a surgir un grupo con muy buenas intenciones, pero que no le va a gustar la propuesta y otra vez va a ser otra propuesta. Y vamos a seguir en este círculo vicioso. ¿Pero qué hacemos entonces, Anaí? ¿Aceptamos? O sea, déjame terminar la idea, ¿no? O sea, tú propones que se vayan todos, que para mí es el sumum de la antipolítica. Ya no hay propuesta de cómo hacemos un cambio cuando hemos elegido con un presidente por 5 años y un Congreso también por 5 años. No lo elegimos necesariamente para que esté vacando y haciendo estas cosas destituyentes, pero lo elegimos 5 años, ¿no? Entonces digo que se vayan todos y para elegir a la misma clase política, con los mismos partidos, con las mismas reglas del juego, pues es
es para mí algo... Mejor nos quedamos con lo que tenemos, dices. Mejor hacemos este cambio integral y sustantivo, ya, ¿no? pero ¿cómo Porque lo hace, esta propuesta pues? además va a terminar en el Congreso, y el Congreso ¿qué va a hacer? La va a archivar, obviamente. No, eso está claro, porque según la Constitución del 93 tú puedes recoger firmas para presentar un proyecto de ley que adelante modifique la Constitución para adelante de las elecciones. Lo que va a agarrar el Congreso es agarrar la propuesta y la va a tirar al basurero. Como lo hizo eso con es la exactamente propuesta, lo que va a pasar. como lo hizo con la propuesta de Asamblea Constituyente de referéndum que planteó el presidente. La Comisión de Constitución la archivó y ahora ellos quieren cambiar 55 artículos. Pero dime cuál es la salida. Mira, porque la salida dependería de un presidente que tenga la voluntad de poner orden. De primero sacar a toda la gente que Cerrón ha metido, y no solo Cerrón, sino otros que han entendido que el Estado es una agencia de empleos, como ha sido siempre en el Perú, en vez de hacer un Estado meritocrático, donde haya gente calificada para dirigir las funciones, donde le declare la guerra a la corrupción, donde establezca objetivos claros como país, o sea, a dónde queremos ir. Estamos hablando hace rato, la minería es nuestra principal fuente de ingreso y es el mejor momento para lograr inversión minera y tener la mayor cantidad de recursos. Y lo que estamos haciendo es apagando incendios y con la inversión minera parada. O sea, así es. Así no podemos seguir. Mira, yo lo que creo es que hay algunas líneas claras que tienen que estar en agenda este momento que se abre ahora después de 28 con la nueva mesa directiva, ¿no? En primer lugar, sí me parece clave aislar todas estas voces golpistas que desde el primer día han estado negando la voluntad popular, ¿no? Con el tema del fraude, con el tema de la acusación constitucional por traición a la patria, todo ese sector golpista, negacionista, incluso violento, ¿no? Que ha desprestigiado los órganos electorales. Ya, eso es uno. Eso me parece que debe ser y eso se va a manifestar en el cambio de la mesa directiva del Congreso. Esperemos, pero digo, eso es clave, ¿no? Aislar al golpismo yo creo que es una amenaza latente, no hay una situación equidistante, esa es la principal amenaza. En segundo lugar, creo que también es importante lo que tú dices, hay que relanzar este gobierno, ¿no? Este gobierno popular que llegó con una agenda de cambios. Veremos ahí qué fuerzas se suman a esto, cuáles se siguen poniendo de perfil, pero creo que es urgente esto, ¿no? Y en esa línea también un poco de apertura. Hemos tenido un ministro del Interior que llevó, creo que ni un mes llegó y que tenía las capacidades técnicas, igual fue censurado. Lo mismo con la ministra de Trabajo. O sea, también, además, en el caso de Cerrón está clarísimo, y se ha traicionado porque lo ha puesto en el Twitter, que lo han sacado porque se metió con su partido. Porque perseguía, porque cumplía, porque hacía que la policía cumpliera las órdenes que les daban los juzgados y los fiscales. Y por eso te digo, estamos por cumplir con su deber. Un régimen parlamentarista donde el Parlamento pone y saca ministros de acuerdo a sus intereses de grupo, ¿no? Entonces, por eso, en segundo lugar, este relanzamiento. Y en tercer lugar, sí insisto, y creo que voy a seguir insistiendo, y así como muchos grupos y organizaciones sociales que se han movilizado la semana pasada, en el referéndum por una asamblea constituyente, ¿no? Este momento de salir del impasse con más democracia, consultando al país, pudiendo pero yo te hago la misma pregunta. Pues tú dices, no se pueden adelantar las elecciones porque va a ser más de lo mismo. Y una asamblea constituyente, ¿qué asamblea constituyente vas a tener en un contexto como este? En términos de representación, vas a tener a la misma gente, solo que con otro membrete. No va a decir Congreso de la República, sino asamblea constituyente, va a tener lo mismo. Si no cambia previamente la clase política. Claro, pero eso va a depender también de los partidos, de las organizaciones sociales. Yo creo que la asamblea constituyente por lo menos te abre la cancha, te politiza la sociedad, te pone en discusión aspectos sustanciales, como el rol del Estado, lo que hemos estado viendo, ¿no? Un Estado que está atado de manos, hay crisis de los fertilizantes, no hay urea, Bolivia tiene una planta estatal de urea, el Estado peruano no puede hacer nada porque la Constitución del 93 Bueno, ahora dice te vas que a sorprender, ¿eh? Vamos a entrevistar a una persona que se ha dedicado una vida al tema de la urea. Por ejemplo. Y que va a demostrar que sí hay urea. Por eso. Y que los empresarios privados podrían poner en este momento en manos del gobierno peruano toda la urea que quiera. Pero como te decía, ¿no? Entonces la Asamblea Constituyente como un espacio en el cual debatimos, politizamos, abrimos con más democracia una salida a la crisis, porque ahorita ahí en ciernes es una salida autoritaria, ¿no? O sea, que la Comisión de Constitución cambia 55 artículos con temas sustantivos como la bicameralidad, el tema del régimen político. Como digo, a lo mejor sinceramos el asunto y ya tenemos un régimen parlamentarista, ¿no? Pero no, eso no lo puede hacer. Un Congreso que no fue elegido para eso, ¿no? Tiene que hacerlo, yo creo, y como digo, no es una posición personal. El martes pasado se ha movilizado una serie de organizaciones en la Asamblea Nacional de los Pueblos por Asamblea Constituyente. Es una demanda que está presente y no se debe ignorar, ¿no? Una última pregunta en 10 segundos. Si te convoca el presidente Castillo para regresar al gobierno, ¿regresarías?
no estamos ahorita en esa situación, ¿no? Yo creo que lo que toca es apoyar esta salida democrática, ¿no? Una salida de este impasse que en verdad creo que está asfixiando al país. Muchas gracias, Anaí.